Bienvenido a Vida Abundante para ti, un espacio de reflexión sobre la palabra de Dios. Hoy saludamos tu fe, deseando que estés disfrutando de la gloriosa presencia de Dios en tu vida. Bienvenido, le tenemos un tema espectacular para este momento y se titula Más que un carpintero. Cuando nosotros hablamos de Jesús, muy pocos lo vieron como el Hijo de Dios, la gran mayoría lo vio como el Hijo del carpintero. Pero cuando nosotros hacemos una revisión de la Escritura, encontramos lo siguiente. El apóstol Juan, a este maravilloso apóstol que tuvo la libertad de recostarse en el pecho de Jesús, este discípulo que fue reconocido como el apóstol del amor, él dice lo siguiente con respecto a Jesús. Juan capítulo 1, dice, versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Qué maravilloso demostración, qué maravillosa manera de mostrarnos Juan para lo que para él, por la revelación del Espíritu Santo, era el Mesías. Recuerde que el Evangelio según Mateo nos muestra o le muestra a Jesús a los judíos como el rey que ellos estaban esperando. Pero el Evangelio de Marcos le muestra a Jesús a los romanos como el verdadero siervo. Lucas, que era médico, presenta a Jesús a los griegos como el hombre perfecto. Pero Juan, este Juan que estamos leyendo en este momento, él nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Él le presenta a Jesús como el Hijo de Dios a la iglesia, a los que eran llamados gentiles en su momento. Y Juan dice más, Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y dice, y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Qué hermosa demostración del Cristo de la gloria nos hace este precioso discípulo de Jesús, Juan. Pero cuando nosotros tocamos el tema más que un carpintero, nosotros hoy nos proponemos acompañar a Jesús por medio de la Escritura en ese último día en el cual Él vivió experiencias muy fuertes, muy profundas. Y para empezar esta temática es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios y sigamos conociendo un poco más acerca de Jesús. Dice la palabra en Romanos, el apóstol Pablo habla y dice lo siguiente: Dios muestra su amor para con nosotros, en que nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si tú te has preguntado, mi querido amigo, ¿qué fue lo que motivó a Jesús a ir a la cruz? Entonces hay una respuesta. Jesús fue motivado por dos cosas. Primero, por el profundo amor de Dios que estaba en él, porque recuerda que Jesús era un verdadero hombre, pero también era verdadero Dios. En Jesús se conjugan las dos naturalezas que nosotros vemos de una manera espectacular manifestadas en la vida de Jesús. Jesús es verdadero hombre por cuanto estuvo en el vientre de María durante el tiempo de su gestación. La Biblia dice, mas cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Luego Jesús es un verdadero hombre.
Pero también la palabra dice que el poder del Altísimo cubrió la vida de una preciosa mujer llamada María. Y entonces ella, en su estado virginal, concibe por obra y gracia del Espíritu Santo a ese ser espectacular que se llamó y se llama Jesús, el Cristo de la gloria, el Cristo todo inclusivo. Entonces vemos, mi querido espectador, cómo en Jesús se conjugan las dos naturalezas. Una naturaleza humana para que Él sea un digno representante de la raza humana. Todo lo que tú has sentido, lo que tú has experimentado, Jesús lo experimentó porque Él estuvo en una naturaleza como la nuestra. Pero Jesús también estaba revestido de una naturaleza divina por cuanto Él era Dios en persona. Qué precioso esto que estamos mirando. Pero dice más Romanos, capítulo 5, versículo 5. Dice, la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. El versículo 7, hablando de Jesús, de su sacrificio, dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Pero le repito el versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros aún pecadores, Cristo nos amó y murió por cada uno de nosotros. Murió por ti y murió por mí. ¿Qué te quiero decir con esto? Que mientras Jesús colgaba en esa cruz terrible, en esa muerte espantosa que Él padeció, Él te tenía a ti y a mí en su mente. Él fue nuestro sustituto y Él se entregó por ti y por mí para que nosotros fuésemos participantes de su naturaleza divina. Dice el apóstol Pedro, porque todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Dice, porque si estas cosas que acabamos de decir están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tienes varias opciones. Primera opción, recibir a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida. Acción número 2, debes conocerlo para que seas participante de su naturaleza divina. Por eso Pedro dice, añade a tu fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad y a la piedad afecto fraternal. Pregunta, ¿en qué escalón vas tú? Porque esa es la escalera del éxito del cristiano. Si tú creces conforme a la medida de Dios, entonces podrás disfrutar primero de llevar la cruz. Porque Jesús dijo, si alguno viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces debemos aprender a llevar la cruz de Jesús, pero también debemos aprender a disfrutar de los logros del Calvario, de los logros de la resurrección, de las preciosas promesas de Dios y también aprender a vivir la vida del reino. Qué maravilloso lo que Dios tiene para ti y para mí. Nadie ofrece algo tan grande como lo que Jesús ha ofrecido por cada uno de nosotros. Ahora, sigamos paso a paso las incidencias de Jesús en ese día, cuando Él comienza de una vez a hablar con sus discípulos y les dice, yo voy a ser entregado de manos de hombres y de pecadores, y ellos me matarán. Jesús le estaba compartiendo a sus discípulos las cosas que vendrían en las horas que seguirían más adelante. Y es así como los invita a acompañarlos en el huerto de Getsemaní. Ahí en ese huerto Jesús tiene un encuentro muy grande con Dios. Él derrama su corazón y dice la Biblia que era tan intensa su oración que su sudor era como gruesas gotas de sangre que salían de su cuerpo. Pero había algo interesante, mi querido espectador, mi amigo y querido creyente. Los discípulos no estaban en sintonía con Él, ninguno de ellos,
porque mientras él estaba clamando a Dios, los discípulos fueron vencidos por el sueño. Ellos fueron vencidos por el sueño. Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Es el llamado que Jesús le hizo a los discípulos en el huerto de Getsemaní, pero es el llamado que hoy Jesús te hace a ti y a mí, que entremos en esa comunión, porque hay motivos en abundancia para orar a Dios. Recuerde, todo aquello que no lo sometamos bajo la cobertura de la oración, entonces eso quedará expuesto para que el maligno meta su dedo y cause daños. Hay que orar por la salud, hay que orar por los hogares, hay que orar por nuestra economía, hay que orar por la vida espiritual nuestra, de nuestra familia y de toda la raza humana, porque Dios quiere hacer una acción de tipo planetario. En estos últimos tiempos, la unción del último tiempo está preparada para ser derramada sobre ti y sobre mi vida. Pregunta, ¿qué harás? Igual que los discípulos, ¿quedarás dormido o te despertarás a estar ahí frente a las circunstancias, clamando para que Dios haga su obra en medio de nosotros? Entonces, estando ahí en Getsemaní, aparece la primera acción, sucede el arresto. Algunos eruditos bíblicos trasladan esta hora a pasada la medianoche. Habían tomado la Pascua y entonces hay un alboroto y llegan los soldados y personas contratadas por la clase religiosa de aquel entonces para que prendieran a Jesús después de haber sobornado a Judas, su discípulo. Y entonces aparecen unas horas muy fuertes para Jesús, porque inmediatamente Él es atado. Pero antes de ser atado, hay algo que quiero connotar que es muy importante. Como estaba de noche, no conocieron a Jesús. Y entonces, cuando preguntaron, ¿dónde está Jesús? Y Judas, entonces Jesús dice, yo soy. Y cuando Él dice, yo soy, poder de Dios sale de su boca y toca a la gente que está ahí, todos caen al suelo. Qué importante el poder de Dios. ¿Cuánto necesitamos el poder de Dios hoy en día? Por eso, mi querido hermano, levántate en el nombre de Jesús. Vuélvete a Dios con todo tu corazón. No es tiempo para estar embolatado en cosas que no son del reino de Dios. Que seamos responsables con nuestras necesidades para suplir lo que nuestros hogares necesitan. Sí, claro que sí. Pero necesitamos tiempo en la presencia de Dios. Jesús habló y la gente cayó al piso. Qué tremendo el poder de Dios. Y sabes una cosa, Hebreos 13:8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Entonces, entrada la medianoche, Jesús es arrestado e inmediatamente es atado y entonces es llevado a una cantidad de personajes que van apareciendo en la Escritura. Lo primero, lo llevan ante el sumo sacerdote Anás. Anás era suegro del sumo sacerdote del momento, Caifás. Entonces, Anás tiene su interrogatorio con Jesús y luego pasa a manos de Caifás. Y luego de pasar de las manos de Anás y de Caifás, que era el sumo sacerdote del momento, recuerde que ese sumo sacerdote dependía también del gobierno romano. Entonces él tenía que suplir y estar en congruencia con ambos gobiernos, por una parte con los judíos y con otra parte con el gobierno romano. Y es así como Caifás lo lleva ante el Sanedrín. Recuerde que el Sanedrín era un órgano judío que tenía gran poder. Y entonces ellos toman sus decisiones y siempre la decisión del corazón del Sanedrín era matar a Jesús. Y entonces, muy temprano en la mañana, lo llevan ante el primer personaje de poder y de autoridad en Roma. Lo llevan ante Pilatos. Y Pilatos luego lo traslada al rey Herodes. Y el rey Herodes luego lo devuelve a Pilatos. Y Pilatos le dice al Sanedrín, a los fariseos, a los sumos sacerdotes, a los ancianos, le dice, yo no hallo nada mal en este hombre. Pero ellos gritaron y dijeron, crucifícale. Y entonces la horda de opositores de Jesús fue creciendo de tal manera que entonces Pilatos
se acerca a un recipiente con agua, se lava las manos y entonces dice, esto es decisión de usted, decisión de ustedes. Y es así como Jesús es sentenciado. Y en este tiempo era normal liberar a un preso y estaba la posibilidad de liberar a Jesús o liberar a Barrabás. Pero el pueblo decide liberar a Barrabás. Barrabás, un asesino confeso, un hombre que estaba pagando prisión porque realmente lo merecía. Pero el justo fue condenado en lugar del injusto. Entonces, por eso la palabra dice, a los suyos vino, pero los suyos no les recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esa es la oportunidad que tú tienes hoy. Al oír, no es casualidad que estés frente a tu pantalla, viendo y escuchando las palabras que salen de mi boca, palabras que han sido guiadas y dirigidas por el Espíritu Santo para que tú las recibas, mi querido amigo. Y entonces el pueblo cerró su corazón al Cristo de la gloria. Ellos vieron al hijo del carpintero, pero no era solamente el hijo de un carpintero. Jesús era, fue y es el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Y entonces dice la Escritura que al traerlo y pasar por todas estas circunstancias, dan la orden de crucificarlo. Era la hora tercera del día en el reloj judío, 9 de la mañana para nosotros. Y entonces dice la palabra en Marcos 15:25, que en esa hora Jesús fue crucificado. Él fue llevado a la cruz, reparten sus vestidos, porque era un vestido muy fino el que tenía Jesús. Era el Hijo de Dios, definitivamente. Y entonces, dentro de ese horario de las 9 de la mañana, hora tercera, a la hora sexta, 12 del mediodía, dice que sucedieron cosas tremendas. Fue todo el suplicio de Jesús. Imagínese todo lo que ocurrió en el cuerpo de Jesús. Primero, piensa en lo siguiente. Tienes tu casa, la tienes limpia y de pronto toman la decisión de traer toda la basura del barrio y depositarla en tu casa. Qué terrible dolor para ti ver cómo tus muebles, todas aquellas cosas que tú has cuidado bonitas, son contaminadas por la basura de todo el barrio. La vida de Jesús, una vida santa, limpia, transparente, fue entonces motivada a cargar todo el pecado de los seres humanos del planeta. Tu pecado y el mío fue cargado en la vida de Jesús. Y entonces es cuando Él tiene ese suplicio terrible al verse llevando el pecado de la raza humana sobre su vida. El pecado de todos los seres humanos, desde el principio hasta hoy. Y hasta cuando Él venga, llevará cargando ese pecado que fue en Él. En Él ese pecado fue llevado a la justicia de Dios. Por eso es que todo aquel que se acerca a Jesús es cubierto por el poder de la sangre de Jesús. Cuando Jesús te mira a ti y tú eres un creyente, la sangre de Jesús tiene 3 aspectos importantes. Primero, fue dada para satisfacer la exigente justicia de Dios que pedía la muerte del pecador. Pero también la sangre de Jesús fue dada para nosotros. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuál es ese pecado que tú necesitas confesar a Dios? Porque si tú lo confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia y tu pecado es borrado. Las consecuencias del pecado tendrás que lidiar con ellas, pero el pecado es perdonado en el poderoso nombre de Jesús. Por eso la invitación que te hacemos es, entra en la fuente de vida que está preparada para ti en ese Cristo que hace 2000 años largos murió en la cruz del Calvario, allá en el monte del Gólgata, el monte de la calavera. Allí Jesús abrió sus brazos para ser tu sustituto y mi sustituto. Entonces, dice la palabra, que la sangre de Jesús
primeramente fue dada, derramada por Él, para satisfacer la exigente justicia de Dios que pedía la muerte del pecador. Dios te ve a través de la sangre de Jesús y te ve limpio, te ve santo, te ve puro. Pero también la sangre de Jesús nos fue dada como un arma para limpiarnos a nosotros. La Biblia dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero hay una tercera acción de la sangre de Jesús. La sangre de Jesús, Apocalipsis, nos fue dada como un arma de guerra. Dice la Biblia en Apocalipsis, mas ellos le han vencido por la palabra del testimonio y por la sangre del Cordero. Entonces, la pregunta que te hago en esta hora con todo mi corazón, ¿qué harás con Jesús, el Hijo de Dios? No el carpintero, mucho más que un carpintero, el Hijo de Dios que murió por ti y por mí. Entonces dice la palabra, y aquí viene algo muy importante. La gente le hace burla mientras Él está en la cruz del Calvario. La gente le dice, desciende de la cruz y nosotros creeremos en ti. Entonces le decían también, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Pero hay algo importante aquí, mi querido amigo, y es el poder del arrepentimiento. No es que había un ladrón bueno y uno malo, no, ambos eran ladrones, pecadores, ambos merecían la cruz en la cual ellos estaban crucificados. Pero hubo uno que abrió su corazón en arrepentimiento al Señor y le dijo, Señor, yo quiero estar en tu reino. Y entonces Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué poder hay en el arrepentimiento. Qué lindo que al igual que ese ladrón, no bueno, malo, pero que tuvo un corazón para el Señor, abrió su corazón y entonces el Cristo de la gloria entró en él y le dio la oportunidad en el último momento de participar de una salvación eterna que es la que Cristo te ofrece, mi querido amigo. Y dice la palabra, la hora sexta son las 12 del día. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, 3 horas, donde hubo una oscuridad total que nadie veía a nadie, una oscuridad total, porque dice la palabra que desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero otros decían, deja, veamos si viene Elías a liberarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. ¿Qué quiere decir esto, mi querido amigo? Hubo una apertura para entrar en la misma presencia de Dios. Recuerde que en los tiempos antiguos solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote elegido, el sacerdote elegido, a hacer una ofrenda en el lugar santísimo. Ahora tú y yo tenemos acceso por el sacrificio de Cristo al lugar santísimo de la misma presencia de Dios. ¿Qué harás teniendo acceso al lugar santísimo si tú no tomas una decisión hoy de mirar con los ojos del Espíritu y aprender a aprovechar el tiempo? Un tiempo que Dios nos regala para nosotros. Y entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Mira todos los sucesos de un hombre que era más que el hijo de un carpintero. Era el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el Cristo viviente. Y sucede algo más también, mi querido amigo, queridos espectadores. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos.
Qué espectáculo tan glorioso, qué poder tan sobrenatural. Las tinieblas se adueñaron en ese momento, en esa hora de la tierra. Y además de eso, dice que hubo un temblor impresionante. Las rocas se partieron, pero también sepulcros se abrieron. Pero se abrieron sepulcros, no de todo el mundo, sepulcros de santos que habían partido a la presencia de Dios. Y dice que cuando Él resucitó, ellos aparecieron a sus familiares ahí en Jerusalén. Y aparecieron a muchas personas. Termino con esto, mi querido amigo, querido espectador. El centurión y los que estaban con él, guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron verdaderamente, este era Hijo de Dios. Mi pregunta en esta hora es, ¿qué harás con el Hijo de Dios? ¿Lo aceptarás como tu único y suficiente Señor y Salvador? ¿O lo ignorarás como lo hicieron los sacerdotes de aquel entonces, los fariseos de aquel entonces, los ancianos de aquel entonces, la población de aquel entonces, porque todos se unieron a la turba y gritaron crucifícale? La pregunta es, ¿vas en tu corazón hoy a creer verdaderamente que Jesús es el Hijo de Dios? ¿O le vas a seguir ignorando? Yo sé que tú eres inteligente y tú abres tu corazón a Dios. Por eso yo, en el nombre de Jesús, yo creo que el manto del Espíritu Santo está sobre ti en este momento y Él te llena. Él te llena en este momento. Llena tu corazón de alegría porque tú le has dicho, Jesús, ven a mi corazón. Te acepto como mi único y suficiente Señor y Salvador. Recibe la bendición de Dios. Recibe el poder de Dios. ¿Estás enfermo? Recibe sanidad, porque por su herida nosotros fuimos sanados. ¿Estás en dificultades? Yo creo que la unción del Espíritu Santo cubre tu vida y la unción cubre los yugos. Yo sé, hay vendas en tus ojos. Ahora el poder de la palabra quita toda venda de tus ojos y tú puedes ver la verdad de la palabra de Dios revelada a tu vida en el poderoso nombre de Jesús. Deseándote lo mejor del cielo. Hasta la próxima oportunidad. Que Dios bendiga tu vida, bendiga los tuyos y bendiga todo lo que tú haces.